El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del NFU Leviatán, observando las estrellas pasar a la deriva a través de los enormes ventanales. La nave era tan grande que se tardaban casi 10 minutos en caminar de un extremo a otro. Con 15 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, era la nave de guerra más grande que la humanidad había construido jamás. Jake llevaba ya 3 años como capitán del Leviatán. Estaba al mando de 12.000 tripulantes, que vivían y trabajaban dentro de esta gigantesca ciudad de metal que flotaba por el espacio. La nave tenía todo lo que un pequeño pueblo necesita. Había tiendas, restaurantes, parques e incluso un pequeño lago en la cubierta 47. El día parecía como cualquier otro. Estaban de patrulla en los territorios exteriores, lejos de la Tierra y las otras colonias humanas. Era un trabajo tranquilo. Principalmente consistía en asegurarse de que ningún pirata o asaltante causara problemas a las naves mercantes. Jake prefería los días tranquilos. El Leviatán fue construido para la guerra, pero él esperaba no tener que usar nunca todo su poder. La oficial científica en jefe, Lisa Grant, se acercó a él con una tableta que mostraba lecturas de sensores. Lisa era brillante, probablemente la persona más inteligente de la nave. Llevaba la mayor parte de su vida adulta estudiando el espacio y podía leer los datos de los sensores como otras personas leen libros. «Capitán, estamos detectando algo extraño», dijo Lisa, mostrándole la tableta. «Hay lecturas de energía procedentes del sistema Kepler 442. Los patrones no coinciden con nada que hayamos visto antes». Jake examinó los datos. Las lecturas mostraban ondas de energía que pulsaban en patrones regulares. Parecía casi un latido, pero mucho más grande. ¿Podría ser un fenómeno natural? Quizás un púlsar o un gigante gaseoso. Lisa negó con la cabeza. No, señor. La energía es demasiado organizada, demasiado estructurada. Esto parece artificial. Alguien o algo está produciendo estas señales. Jake sintió un nudo en el estómago. La humanidad llevaba más de 200 años explorando el espacio y nunca había encontrado ninguna señal de vida alienígena inteligente. Habían encontrado muchos planetas con formas de vida simples, bacterias y plantas en su mayoría, pero nada que pudiera construir tecnología o enviar señales a través del espacio. ¿A qué distancia está la fuente?, preguntó Jake. A unas 6 horas luz de nuestra posición actual. Podríamos estar allí en 2 días si usamos el motor de salto. Jake asintió lentamente. Era una gran decisión. Si realmente había alienígenas en ese sistema, el primer contacto lo cambiaría todo para la humanidad. Pero también podría ser peligroso. No tenían ni idea de si esos alienígenas serían amistosos u hostiles. El almirante Connor Hayes eligió ese momento para entrar en el puente. Connor rondaba los 60 años, con el pelo canoso y unos agudos ojos azules. Había luchado en las guerras coloniales 20 años atrás y había visto más batallas que cualquier otro oficial de la flota. Estaba a bordo del Leviatán como observador, comprobando el rendimiento de la nave durante las misiones de patrulla. ¿Cuál es la situación, capitán?, preguntó Connor, notando las miradas serias en los rostros de todos. Jake le explicó lo de las lecturas de energía y el análisis de Lisa. Connor escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas técnicas que Lisa respondió con rapidez. Cuando Jake terminó, Connor permaneció en silencio durante un largo momento. En mis 40 años de servicio, he soñado con este día, dijo finalmente Connor. El día en que encontraríamos pruebas de que no estamos solos en el universo. Pero también lo he temido, porque no sabemos lo que podríamos encontrar. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante?, preguntó Jake. Connor miró las estrellas. Investigaremos, pero entraremos con cuidado, con todos los sistemas defensivos listos. El Leviatán es la nave más poderosa que la humanidad ha construido, pero aún no sabemos a qué podríamos enfrentarnos. Jake se dirigió a la tripulación del puente. Todas las estaciones, prepárense para el salto al sistema Kepler 442. Táctica. Ponga los sistemas defensivos en estado de alerta. Comunicaciones, monitoricen todas las frecuencias en busca de transmisiones. El teniente comandante Ryan Bell, el oficial táctico de la nave,
comenzó a trabajar en su consola. Ryan era joven pero experimentado, habiendo servido en 3 naves diferentes antes de unirse al Leviatán. Sistemas defensivos en línea, capitán. Generadores de escudos a plena potencia. Sistemas de defensa de punto listos. En la estación de comunicaciones, la alférez Nicole Adams comenzó a escanear las frecuencias de radio. Nicole se había unido a la tripulación hacía solo 6 meses, recién salida de la academia, pero ya estaba demostrando ser una excelente oficial. Todos los canales de comunicación despejados, capitán. No se detectan transmisiones entrantes. Informe de estado de ingeniería, dijo Jake en voz alta. Desde la cubierta de ingeniería, la voz del jefe Peter Johnson resonó por los altavoces. Peter llevaba más tiempo trabajando en naves estelares que nadie en la tripulación. Si algo se podía arreglar, Peter podía arreglarlo. Motor de salto listo para la activación, capitán. Todos los sistemas en verde. Jake respiró hondo. Lo que fuera que encontraran en el sistema Kepler 442 cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Si había alienígenas allí, un contacto pacífico podría conducir a nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, quizás incluso nuevos amigos entre las estrellas. Pero si los alienígenas eran hostiles, el Leviatán podría ser la única defensa de la humanidad. Activen el motor de salto, ordenó Jake. Las luces de la nave se atenuaron por un momento mientras enormes cantidades de energía fluían a través de los sistemas del motor de salto. La realidad pareció curvarse a su alrededor, y de repente, se movían más rápido que la luz, surcando el hiperespacio hacia su destino. Durante el viaje de 2 días, la tripulación se preparó para todas las posibilidades que se les ocurrieron. La doctora Ellen Martínez, la xenobióloga de la nave, estudió todo lo que la humanidad sabía sobre la posibilidad de vida alienígena. Los equipos de ingenieros revisaron una y otra vez todos los sistemas. Los equipos de seguridad realizaron simulacros por si necesitaban repeler un abordaje. Jake pasó la mayor parte de su tiempo en el puente, pensando en lo que podrían encontrar. El Leviatán era ciertamente impresionante para los estándares humanos, pero ¿cómo se compararía con la tecnología alienígena? ¿Estaban a punto de conocer a una civilización pacífica o volaban directos a una trampa? Cuando finalmente salieron del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442, sus sensores confirmaron de inmediato las lecturas anteriores de Lisa. Definitivamente había algo artificial en este sistema, algo grande, y estaba emitiendo señales de energía organizadas que solo podían provenir de una fuente inteligente. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Una enorme estación espacial colgaba en órbita alrededor de un gigante gaseoso, su superficie metálica brillando bajo la luz de 2 soles lejanos. La estación era enorme para los estándares alienígenas, extendiéndose casi 3 kilómetros de punta a punta. Miles de seres vivían y trabajaban dentro de sus secciones giratorias, representando a docenas de especies diferentes de toda la galaxia. El comandante Bexar se encontraba en el centro de control de la estación, sus 4 brazos trabajando simultáneamente en diferentes paneles de control. Era un cefiriano, uno de los miembros fundadores del colectivo que había construido esta estación. Su gente llevaba más de 5.000 años explorando el espacio y habían visto a muchas especies nuevas intentar contactar con su civilización. Señor, tenemos una nave desconocida aproximándose al sistema, informó la oficial Quilin desde su estación de sensores. Era joven para ser cefiriana, con solo unos 300 años, pero era excelente leyendo datos de sensores. Bexar apenas levantó la vista de su trabajo. Probablemente otra especie primitiva buscando acuerdos comerciales o protección. ¿Cuál es la clasificación de su nave? Quilin miró sus lecturas de nuevo, con expresión confusa. Señor, la nave es muy grande. Mucho más grande que cualquier cosa que tengamos registrada. ¿Cómo de grande?, preguntó Bexar, sin prestar todavía mucha atención. En su experiencia, la mayoría de las especies nuevas tenían naves pequeñas, generalmente no más de unos pocos cientos de metros de largo. 15 kilómetros, señor. Los 4 brazos de Bexar dejaron de moverse. Dirigió toda su atención a Quilin. ¿Has dicho 15 kilómetros? Sí, señor.
La nave mide 15 kilómetros de largo y 3 de ancho. Es más grande que nuestra estación espacial. Bexar sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En todos sus años de servicio, nunca había oído hablar de una nave tan grande. Las naves más grandes de la flota cefiriana solo medían 2 kilómetros de largo y se consideraban masivas para los estándares galácticos. ¿Estás segura de esas lecturas?, preguntó Bexar. Las he comprobado 3 veces, señor. La nave es definitivamente así de grande y se dirige directamente hacia nuestra posición. Alrededor del centro de control, otros oficiales comenzaron a notar la conversación. La noticia de que una enorme nave desconocida se acercaba se extendió rápidamente. Especies que habían sido aliadas durante siglos comenzaron a susurrar nerviosamente entre ellas. Bexar activó los sensores de largo alcance de la estación, queriendo ver esa nave masiva por sí mismo. Cuando la imagen apareció en la pantalla principal, todo el centro de control se quedó en silencio. La nave no se parecía a nada que hubieran visto antes. Era de un gris oscuro, cubierta de puertos de armas y conjuntos de sensores. Incluso desde esa distancia, podían ver que llevaba suficiente potencia de fuego para destruir flotas enteras. «Abran un canal de comunicación», ordenó Bexar. «Quizás podamos averiguar qué quieren antes de que se acerquen demasiado». La comunicación llegó claramente, aunque el traductor universal tuvo algunos problemas con el idioma alienígena al principio. Cuando finalmente funcionó, una voz humana llenó el centro de control. «Aquí el capitán Jake Morrison de la nave de la Federación Unida Leviatán. Venimos en son de paz y deseamos establecer contacto diplomático con su civilización». Bexar miró a sus oficiales. Muchos de ellos parecían preocupados. La nave era tan grande y estaba tan fuertemente armada que su mera presencia se sentía como una amenaza, incluso si los alienígenas afirmaban ser pacíficos. «Aquí el comandante Bexar del colectivo cefiriano», respondió. «Indiquen sus intenciones y mantengan su distancia actual». En el puente del Leviatán, el capitán Morrison intentaba encontrar la mejor manera de manejar el primer contacto. La estación espacial alienígena era impresionante, pero mucho más pequeña que su nave. Le preocupaba que el tamaño del Leviatán pudiera intimidar a los alienígenas. «Lisa, ¿qué puedes decirme sobre su tecnología?», preguntó Jake. La oficial científica en jefe, Lisa Grant, estudió sus lecturas de sensores. «Su estación parece estar varios cientos de años por detrás de nuestra tecnología actual, capitán. Sus sistemas de energía son menos eficientes y sus armas son mucho más débiles que las nuestras. ¿Son una amenaza para nosotros? Individualmente no, señor, pero estoy detectando múltiples naves moviéndose hacia nuestra posición. Parece que están reuniendo algún tipo de fuerza de defensa». Jake miró la pantalla táctica. Más de 200 naves alienígenas se movían para rodear al Leviatán. Cada nave era pequeña en comparación con su navío, pero juntas representaban una fuerza significativa. «Almirante Hayes, sus recomendaciones», dijo Jake. El almirante Connor Hayes estudió la situación cuidadosamente. «Están asustados, capitán. Nuestra nave es probablemente 10 veces más grande que cualquier cosa que hayan visto. Creen que estamos aquí para invadir. ¿Cómo los convencemos de que somos pacíficos? Lenta y cuidadosamente. Un movimiento en falso y podríamos empezar una guerra». De vuelta en la estación alienígena, el comandante Bexar recibía informes de los comandantes de su flota. La nave humana no respondía a las solicitudes de mantener la distancia y continuaba acercándose a la estación. «Señor, la nave tiene sistemas de armas que no reconocemos», informó su oficial de armamento. «Nuestros ordenadores no pueden identificar su tecnología, pero las lecturas de energía sugieren que tienen suficiente potencia de fuego para destruir toda nuestra flota de defensa». Bexar sintió el peso del mando sobre él. Si estos humanos eran hostiles, su estación y todos en ella podrían ser destruidos en minutos. Pero si atacaba primero y en realidad eran pacíficos, sería responsable de iniciar una guerra con una especie alienígena superior. «Todas las naves, mantengan posiciones defensivas, pero no disparen a menos que les disparen», ordenó Bexar. Las siguientes horas fueron tensas.
La nave humana continuó acercándose lentamente mientras la flota alienígena se mantenía en formación a su alrededor. Ambos bandos intentaron comunicarse, pero las diferencias culturales dificultaban el entendimiento. Jake Morrison hacía todo lo posible por explicar las intenciones humanas, pero los alienígenas parecían convencidos de que el tamaño y las armas del Leviatán lo convertían en una amenaza. Cada vez que intentaba tranquilizarlos, respondían con más preguntas sobre las capacidades militares humanas. La situación llegó a un punto crítico cuando un joven piloto alienígena, nervioso por la masiva nave humana, disparó accidentalmente sus armas. El rayo de energía golpeó el casco del Leviatán y rebotó sin causar daño, pero el mal ya estaba hecho. «¡Nos atacan!», gritó Ryan Bell desde la estación táctica. Más naves alienígenas abrieron fuego, sus armas iluminando el espacio con rayos de energía y armas de proyectiles. Ninguno de sus ataques pudo penetrar la avanzada armadura del Leviatán. Pero Jake se dio cuenta de que un primer contacto pacífico acababa de volverse imposible. «Todas las naves, alto el fuego», gritó Vexar en su comunicador, pero ya era demasiado tarde. Su flota ya estaba enfrascada en una batalla con la masiva nave humana. El primer encuentro de la galaxia entre humanos y alienígenas había comenzado con violencia, y ambos bandos se preguntaban si la paz sería alguna vez posible. El teniente comandante Ryan Bell observaba su pantalla táctica con creciente preocupación. Más de 300 naves alienígenas rodeaban ahora al Leviatán, todas disparando sus armas a la vez. Los rayos de energía y los proyectiles creaban un espectáculo de luces en el espacio. Pero ninguno de ellos causaba ningún daño real a la nave humana. «Sus armas no pueden penetrar nuestra armadura, capitán», informó Ryan. «Nuestros escudos se mantienen al 98% de potencia. Estos ataques son como lanzar piedras a una montaña». El capitán Jake Morrison sintió que se le revolvía el estómago. No era así como se suponía que debía ser el primer contacto. Había esperado conocer a los alienígenas pacíficamente, quizás compartir tecnología y conocimiento. En cambio, ahora estaban en medio de una batalla espacial. «Sigue intentando contactarlos», ordenó Jake. «Diles que no queremos luchar». En la estación de comunicaciones, la alférez Nicole Adams trabajaba frenéticamente para contactar a la flota alienígena. «Estoy enviando mensajes de paz en todas las frecuencias, capitán, pero no responden. Sus naves siguen atacando». En la estación espacial alienígena, el comandante Vexar observaba con horror cómo toda su flota de defensa disparaba todo lo que tenía contra la masiva nave humana. Las armas alienígenas, que podían destruir asteroides y desactivar naves enemigas, no tenían ningún efecto. «Informe», gritó Vexar a su oficial de armamento. «Señor, ninguno de nuestros ataques funciona. Su nave tiene algún tipo de blindaje avanzado que nuestras armas no pueden penetrar. Es como si estuvieran hechos de metal macizo por completo». Vexar se dio cuenta de que su flota estaba completamente superada. La nave humana ni siquiera respondía al fuego, lo cual era de alguna manera más aterrador que si hubieran comenzado a destruir naves alienígenas. Significaba que los humanos estaban tan seguros de su superioridad que ni siquiera consideraban a la flota alienígena una amenaza. La doctora Ellen Martínez, la xenobióloga del Leviatán, estaba monitorizando las comunicaciones alienígenas desde su estación en la cubierta de ciencia. Podía oír el pánico y el miedo en las voces alienígenas al darse cuenta de que sus armas eran inútiles. «Capitán, estoy captando comunicaciones de la flota alienígena», informó Ellen por el intercomunicador de la nave. «Están aterrorizados. Nunca antes habían visto una tecnología como la nuestra». Jake tomó una decisión difícil. Si quería terminar esta batalla sin destruir la flota alienígena, tendría que mostrarles exactamente cuán poderoso era el Leviatán. Iba en contra de todo lo que creía sobre el primer contacto pacífico, pero no podía permitir que la situación continuara. «Ryan, activa los sistemas de armas principales», ordenó Jake en voz baja. Las manos de Ryan dudaron sobre sus controles. «Señor, ¿está seguro? Si les mostramos toda nuestra potencia de fuego, puede que nunca confíen en nosotros. Si no se la mostramos, seguirán atacando hasta que no tengamos más remedio que destruirlos», respondió Jake.
Al menos de esta manera, quizás podamos terminar la lucha sin matar a nadie. Ryan activó los sistemas de armas del Leviatán. A lo largo del enorme casco de la nave, se abrieron puertos de armas para revelar cañones de riel electromagnéticos del tamaño de edificios. Cañones de haz de partículas emergieron de compartimentos ocultos y lanzadores de torpedos cuánticos se colocaron en posición de disparo. La cantidad de potencia de fuego que la nave portaba era suficiente para arrasar ciudades enteras. En la estación alienígena, cada operador de sensores observó conmocionado cómo la nave humana revelaba sus verdaderas capacidades. Las armas eran más grandes que la mayoría de sus naves más pequeñas, y las lecturas de energía sugerían niveles de potencia más allá de cualquier cosa en su tecnología. Por las estrellas antiguas, susurró la oficial Kilin. ¿Cuántas armas lleva esa nave? Vexar contó los puertos de armas visibles y sintió que se le helaba la sangre. Suficientes para destruir cada nave de nuestra flota 10 veces. El capitán Morrison abrió un canal de comunicación para toda la flota alienígena. Aquí el capitán Morrison. No deseamos hacerles daño, pero nos defenderemos si es necesario. Por favor, cesen su ataque y permítanos hablar pacíficamente. Algunas de las naves alienígenas comenzaron a reducir sus ataques, pero otras continuaron disparando. Jake se dio cuenta de que tendría que hacer una demostración que convenciera incluso a los comandantes alienígenas más agresivos de que se detuvieran. Ryan, apunta al campo de asteroides en el borde del sistema, ordenó Jake. Dispara una ronda del cañón de riel. El cañón de riel principal del Leviatán se cargó con un profundo zumbido que se sintió en toda la nave. Cuando disparó, un proyectil que se movía a una fracción significativa de la velocidad de la luz cruzó el sistema estelar en segundos. Cuando impactó en el campo de asteroides, la explosión iluminó el espacio como un pequeño sol. Docenas de asteroides que habían estado flotando en el espacio durante millones de años fueron completamente vaporizados. La flota alienígena dejó de disparar inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la estación alienígena, todos los seres en el centro de control miraban fijamente las pantallas que mostraban dónde solía estar el campo de asteroides. Un solo disparo de la nave humana había destruido un área del espacio más grande que toda su estación. ¿Qué clase de seres son estos humanos?, preguntó uno de los oficiales subalternos. Vexar no tenía respuesta. En 5.000 años de historia sefiriana, nunca se habían encontrado con una especie con este nivel de tecnología. Los humanos podrían haber destruido toda su flota con su primer disparo, pero en su lugar habían elegido disparar al espacio vacío. El ingeniero jefe Peter Johnson monitorizaba los sistemas del Leviatán desde la cubierta de ingeniería. Todos los sistemas de armas operando con normalidad, capitán. Ese disparo usó menos del 1% de nuestra potencia de fuego total. Jake asintió, pero no sintió ninguna satisfacción. Acababa de demostrar la capacidad de la humanidad para destruir cuando todo lo que quería era crear amistad entre especies. La doctora Martínez continuó monitorizando las comunicaciones alienígenas. Capitán, las naves alienígenas se están retirando. Estoy oyendo palabras que se traducen como rendición y piedad en múltiples canales. Abre un canal a su comandante, ordenó Jake. Cuando se abrió el enlace de comunicación, la voz del comandante Vexar era temblorosa pero respetuosa. Capitán humano Morrison, el colectivo sefiriano reconoce su tecnología superior. Nosotros no sabíamos que existían seres como ustedes en la galaxia. No estamos aquí para conquistar o destruir, respondió Jake. Vinimos a conocerlos pacíficamente. Todavía esperamos que eso sea posible. Vexar miró a su alrededor en su centro de control, a los rostros de su tripulación. Acababan de presenciar una exhibición de poder que redefinía lo que era posible en la guerra espacial. Los humanos podrían haberlos destruido a todos, pero habían elegido mostrar piedad. Quizás, dijo Vexar lentamente, deberíamos hablar. La primera batalla entre humanos y alienígenas había terminado, pero ambos bandos sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad se había revelado como una potencia más allá de cualquier cosa que las civilizaciones establecidas hubieran imaginado. Y ahora todos tendrían que averiguar qué significaba eso para el futuro.
La noticia del encuentro se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. A las pocas horas de la batalla, las comunicaciones de emergencia volaban entre sistemas estelares. La historia era increíble, pero la evidencia era innegable. Una sola nave humana había derrotado a toda una flota alienígena sin destruir una sola nave. La embajadora Kilevet del Consejo Andromedano recibió el informe mientras asistía a una reunión comercial de rutina en el mundo neutral de Haven Prime. Era un ser alto de piel azul con 6 brazos, y llevaba más de 800 años trabajando en la política galáctica. En todo ese tiempo, nunca había oído nada parecido. ¿Estás seguro de que estos informes son precisos?, le preguntó a su ayudante, un joven y nervioso centuriano llamado Plex. Sí, embajadora. Hemos confirmado la información con 3 fuentes distintas. Los humanos poseen una tecnología muy superior a todo lo que hemos visto antes. Kilevet miró por la ventana al ajetreado puerto espacial de abajo. Naves de docenas de especies diferentes cargaban y descargaban mercancías, llevando a cabo el comercio que mantenía en funcionamiento la civilización galáctica. Todo eso podría cambiar si estos humanos decidían usar su tecnología avanzada para la conquista. Convoca una sesión de emergencia del Consejo Galáctico, ordenó. Todas las especies principales deben saber de esto inmediatamente. En el Leviatán, el capitán Jake Morrison se encontraba lidiando con problemas para los que nunca se había entrenado. Su nave estaba ahora rodeada de naves alienígenas, pero en lugar de atacar, solicitaban permiso para subir a bordo. Científicos, diplomáticos y oficiales militares de toda la galaxia querían ver la tecnología humana de primera mano. Capitán, tenemos más de 50 especies diferentes pidiendo reuniones, informó Nicole Adams desde la estación de comunicaciones. Las solicitudes llegan más rápido de lo que puedo procesarlas. Jake miró al almirante Hayes, que estudiaba los informes del mando terrestre. ¿Cuáles son nuestras órdenes de caza, almirante? Connor Hayes negó con la cabeza. La Tierra es un caos en este momento. La mitad del gobierno quiere que regresemos de inmediato y la otra mitad quiere que establezcamos relaciones diplomáticas plenas con todas las especies alienígenas que podamos encontrar. El presidente convoca reuniones de emergencia cada hora. ¿Qué cree que deberíamos hacer? Manejar esto con cuidado. Las decisiones que tomemos en los próximos días podrían determinar si la humanidad se convierte en un miembro respetado de la civilización galáctica o si comenzamos una guerra que podría destruir mundos enteros. La doctora Ellen Martínez había estado trabajando sin descanso para comprender a las diferentes especies alienígenas que los contactaban. Su ordenador estaba lleno de datos biológicos, información cultural y patrones lingüísticos de docenas de civilizaciones. Capitán, he identificado más de 30 especies diferentes en las naves que nos rodean, informó. Algunas de ellas han sido enemigas durante siglos, pero ahora están trabajando juntas porque todas están igualmente preocupadas por nosotros. ¿Preocupadas cómo? Tienen miedo, señor. Nuestra tecnología está tan por delante de la suya que no saben si estamos aquí para ayudarlos o para reemplazarlos. Mientras tanto, el ingeniero jefe Peter Johnson lidiaba con las constantes solicitudes de científicos alienígenas que querían entender la tecnología humana. Cada pocos minutos, alguien nuevo preguntaba por los sistemas de energía, las armas o los motores de la nave. Capitán, tengo ingenieros alienígenas prácticamente suplicando ver nuestro núcleo de reactor, informó Peter. No pueden entender cómo generamos tanta energía. Sus mejores estimaciones dicen que nuestra nave debería necesitar una fuente de energía del tamaño de una luna pequeña. ¿Les estás mostrando algo? Solo sistemas básicos, señor. Nada clasificado. Pero incluso nuestra tecnología estándar está siglos por delante de lo que ellos tienen. La oficial de inteligencia Karen Witte había estado monitorizando las comunicaciones entre las flotas alienígenas, y lo que estaba descubriendo la preocupaba. Capitán, necesitamos hablar en privado. Jake se reunió con Karen en su despacho, lejos del ajetreado puente. Karen era una de las mejores oficiales de inteligencia de la flota y rara vez parecía preocupada. Hoy parecía muy preocupada. ¿Qué has encontrado?, preguntó Jake. Los alienígenas están haciendo planes, señor.
Algunas especies quieren formar alianzas con nosotros, pero otras ya están hablando de construir armas diseñadas específicamente para luchar contra naves como el Leviatán. ¿De cuántas especies estamos hablando? Al menos 12 potencias principales y probablemente docenas de otras más pequeñas. El colectivo Zefiriano está tratando de organizar una respuesta pacífica, pero el Imperio Boran y la Alianza Estelar están hablando de soluciones militares. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Su nave y su tripulación se habían convertido en el punto focal de la política galáctica de la noche a la mañana, y cada decisión que tomaran podría tener consecuencias para miles de millones de seres en toda la galaxia. Llegó una solicitud de comunicación desde la Estación Espacial Alienígena. El comandante Vexar apareció en la pantalla, con aspecto cansado pero decidido. Capitán Morrison, he estado hablando con líderes de toda la galaxia. Muchas especies quieren reunirse con usted directamente. ¿Qué tipo de reunión?, preguntó Jake. Una reunión formal en el mundo neutral de la estación Kepler. Asistirían representantes de todas las civilizaciones principales. Usted hablaría en nombre de la humanidad ante la Asamblea Galáctica. Jake miró al almirante Hayes, quien asintió lentamente. Aceptamos la invitación, comandante Vexar. Pero queremos garantías de que esta reunión será pacífica. Tiene mi palabra, capitán. No se permitirán armas en la estación Kepler durante la asamblea. Cuando terminó la comunicación, Jake reunió a su personal superior. Vamos a representar a toda la humanidad en esta reunión galáctica. Lo que digamos y hagamos allí determinará cómo la galaxia ve a toda nuestra especie. Sin presión, dijo Ryan Bell con una risa nerviosa. En realidad, hay una presión enorme, respondió seriamente el almirante Hayes. Si lo hacemos mal, podríamos encontrarnos luchando en una guerra contra toda la galaxia. Si lo hacemos bien, la humanidad podría convertirse en una potencia importante entre las estrellas. Lisa Grant había estado estudiando la situación política. Capitán, he estado analizando las respuestas alienígenas a nuestra presencia. Las especies se dividen en 3 grupos principales. Alrededor del 30% quiere ser nuestro aliado. Otro 30% quiere luchar contra nosotros. El 40% restante está esperando a ver qué hacemos. ¿Qué quieren de nosotros? Pruebas de que se puede confiar en nosotros con el poder que poseemos. Necesitan saber que los humanos no usarán nuestra tecnología para conquistar o destruir otras civilizaciones. Jake miró a sus oficiales. Estas personas se habían convertido en los humanos más importantes de la galaxia de la noche a la mañana. Sus acciones determinarían si el primer contacto conducía a la amistad o a la guerra. Entonces, más vale que nos aseguremos de hacerlo bien, dijo. Fuera del Leviatán, cientos de naves alienígenas esperaban y observaban. La galaxia contenía el aliento, preguntándose qué harían a continuación estos poderosos humanos. La estación Kepler flotaba en el vacío entre 3 sistemas estelares. Una masiva instalación neutral construida exactamente para este tipo de reunión galáctica. La estación era antigua, construida por civilizaciones que hacía mucho tiempo que se habían desvanecido de la galaxia, pero todavía cumplía su propósito como un lugar donde diferentes especies podían reunirse de forma segura. El capitán Jake Morrison estaba en el hangar de atraque del Leviatán, observando cómo las lanzaderas de docenas de mundos diferentes llegaban a la estación. Cada lanzadera transportaba representantes de civilizaciones que habían estado explorando el espacio desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. ¿Está listo para esto, capitán?, preguntó el almirante Hayes. Connor parecía más viejo de lo habitual. El estrés de la última semana se reflejaba en su rostro. Tan listo como se puede estar, respondió Jake. Estamos a punto de decidir el futuro de la humanidad en la galaxia. Con ellos estaban los miembros clave de la tripulación del Leviatán que representarían a la Tierra en la asamblea. La doctora Ellen Martínez llevaba información detallada sobre la biología y la cultura humanas. Lisa Grant había preparado datos científicos que mostraban las capacidades tecnológicas de la humanidad. Nicole Adams se encargaría de las tareas de comunicación y traducción. El paseo por la estación Kepler no se parecía a nada que los humanos hubieran experimentado. Los pasillos estaban llenos de seres de toda la galaxia.
Algunos caminaban sobre dos piernas como los humanos. Otros flotaban en el aire o se movían con múltiples extremidades. La variedad de vida era increíble, pero Jake notó que cada alienígena que pasaba se detenía para mirar fijamente a la delegación humana. «Todos nos están mirando», susurró Nicole. «Se ha corrido la voz sobre nuestra nave», respondió Ellen en voz baja. «Probablemente seamos los seres más famosos de la galaxia en este momento». La sala principal de la asamblea era enorme, con asientos para más de 10.000 representantes. A los humanos se les asignaron asientos en el centro de la sala, donde todos pudieran verlos claramente. Mientras tomaban sus lugares, Jake se dio cuenta de que todos los ojos en la sala estaban fijos en él y su tripulación. La embajadora Kilevet del Consejo Andromedano se encontraba en el podio central. Sus 6 brazos se movían con gracia mientras hablaba, su voz resonando claramente a través de los sistemas de traducción de la sala. «Nos reunimos hoy porque la galaxia ha cambiado», comenzó. «Ha surgido una nueva especie con una tecnología que supera nuestra comprensión. La pregunta que tenemos ante nosotros es simple: ¿qué significa esto para todos nosotros?» El comandante Vexar fue el primero en hablar en nombre de su pueblo. «Los humanos podrían haber destruido toda mi flota, pero en su lugar eligieron la piedad. Demostraron su poder y luego intentaron inmediatamente hacer la paz. Esto sugiere que se puede razonar con ellos. Pero no todos estaban de acuerdo». El general Trax del Imperio Boran se levantó para dirigirse a la asamblea. Era un gran ser reptiliano con escamas que brillaban bajo las luces de la estación. «Los humanos nos han mostrado armas que dejan obsoletas nuestras flotas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan usar ese poder para conquistarnos a todos?» Murmullos de acuerdo y desacuerdo recorrieron la sala. Jake se dio cuenta de que era su momento de hablar por toda la humanidad. «¿Puedo dirigirme a la asamblea?», preguntó Jake, levantándose lentamente. La sala se quedó en silencio. Miles de seres de toda la galaxia esperaban para oír lo que el capitán humano diría. «Mi nombre es Jake Morrison, y hablo en nombre del pueblo de la Tierra», comenzó. «Vinimos a este sistema estelar en busca de conocimiento, no de conquista. No teníamos idea de que existían otras especies inteligentes hasta que encontramos la estación del comandante Vexar». Jake hizo una pausa, mirando alrededor de la vasta sala. «Nuestra nave es poderosa, sí, pero el poder sin sabiduría es peligroso. Por eso estamos aquí, para aprender de civilizaciones que han estado explorando el espacio mucho más tiempo que nosotros». Un ser anciano de la Federación Centauri levantó un tentáculo. «¿Qué garantías puede dar de que la humanidad no usará su tecnología para dominar a otras especies?» «La misma garantía que cualquiera de ustedes puede dar sobre su propio pueblo», respondió Jake. «No somos perfectos, pero intentamos hacer lo correcto. Buscamos conocimiento, amistad y comercio, no la guerra». El almirante Hayes se levantó para apoyar a su capitán. «La humanidad ha librado guerras entre nosotros mismos, y hemos aprendido de esos errores. Sabemos que la verdadera fuerza proviene de la cooperación, no de la conquista». La doctora Martínez añadió su voz. «Tenemos mucho que aprender de todos ustedes. Sus civilizaciones tienen conocimiento sobre ciencia, cultura y filosofía que podrían beneficiar a todos, incluidos los humanos». El debate continuó durante horas. Algunas especies propusieron formar una coalición para contener la expansión humana. Otras sugirieron establecer relaciones comerciales e intercambios tecnológicos. Unos pocos grupos militantes pidieron ataques preventivos contra la Tierra antes de que la humanidad pudiera construir más naves como el Leviatán. Finalmente, la embajadora Kilevet pidió orden. «La asamblea debe tomar una decisión. ¿Cómo procedemos con estos humanos?». La votación fue reñida, pero al final, las voces moderadas ganaron. La Asamblea Galáctica acordó reconocer a la humanidad como una potencia principal con plenos derechos y responsabilidades diplomáticas. Se establecerían acuerdos comerciales y se invitaría a la Tierra a unirse a varias organizaciones interestelares. Sin embargo, había condiciones. La humanidad tendría que compartir parte de su tecnología defensiva para ayudar a otras especies a protegerse.
La expansión humana sería monitoreada por observadores galácticos y la Tierra tendría que demostrar su compromiso con la paz a través de acciones, no solo de palabras. Aceptamos estas condiciones, dijo Jake formalmente. La humanidad espera con interés formar parte de la comunidad galáctica. Cuando la asamblea terminó, Jake se encontró rodeado de diplomáticos alienígenas que querían establecer relaciones con la Tierra. Algunos ofrecían acuerdos comerciales, otros proponían intercambios científicos. Y unos pocos incluso sugirieron acuerdos de defensa mutua. Pero Jake también notó a los alienígenas que se mantuvieron alejados, los que todavía veían a la humanidad como una amenaza. Sabía que la Tierra tendría que ser cuidadosa en los próximos años. No todos en la galaxia estaban listos para confiar en los recién llegados con su tecnología avanzada. De vuelta a bordo del Leviatán, la tripulación se preparó para el viaje a casa. Llevaban consigo cartas estelares que mostraban las ubicaciones de docenas de civilizaciones alienígenas, acuerdos comerciales que traerían nuevas tecnologías a la Tierra y el conocimiento de que la humanidad ya no estaba sola en el universo. ¿Qué pasa ahora, capitán?, preguntó Nicole mientras se preparaban para saltar al hiperespacio. Jake miró las estrellas, sabiendo que muchas de ellas ahora tenían nombres y que algunas albergaban mundos donde los humanos serían bienvenidos. Ahora volvemos a casa y le contamos a la Tierra que la galaxia es más grande y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Y empezamos a construir el futuro. El Leviatán saltó al hiperespacio, llevando a su tripulación de regreso a la Tierra con noticias que cambiarían la civilización humana para siempre. Detrás de ellos, la galaxia continuaba su antigua danza entre las estrellas. Pero ahora esa danza incluía un nuevo compañero. La humanidad había ocupado su lugar entre las civilizaciones de la galaxia, y el universo nunca volvería a ser exactamente el mismo.